todavía más los ritos satánicos. A nivel de pequeños grupos pueden ser peligrosos socialmente para las pequeñas ciudades o bueno, grandes ciudades como por ejemplo Madrid, pues en los cementerios básicamente, o algún tipo pues de destrozos en iglesias, pintadas, pero a ese nivel no. Yo creo que los grupos satánicos donde pueden cometer más peligro, aparte de por su ideología, por sus filosofías, que lleven a que personas que no estén estables mentalmente pues puedan cometer cierto tipo de delitos, ¿no? Como asesinatos o incluso pues dentro de los juegos de rol ahí también hay un amplio abanico de posibilidades. Yo no sé, Lorenzo, ¿por qué opinarás que no? Que no son peligrosos. En este caso no voy a hacer el chiste fácil, no quiero hacer apología del satanismo y mucho menos ponerme de abogado del diablo, pero lo que sí puedo decir es que vamos a ver, estamos viendo que efectivamente nuestra Constitución reconoce libertad de culto, cada uno puede ejercer, profesar la religión que quiera. Esto es importante remarcarlo. Y si vemos que se hacen atrocidades... ¿Está reconocido esto como una religión? Está reconocido como una filosofía o como una asociación cultural dependiendo de lo que cada uno haga en el Ministerio de Cultura. Es decir, lo que sí reconoce la Constitución es la libertad de culto, y dentro de esa libertad de culto están reconocidas las confesiones, religiones, como quieras llamarlo, que se encuentren pues al margen de la sociedad cristiana, católica, apostólica, romana, que puede ser perfectamente desde mormones, testigos de Jehová, hasta satanistas, ¿por qué no? Entonces lo que yo sí veo es que por supuesto que se cometen atrocidades en nombre de la figura de Satanás, pero también se cometen en nombre de la figura de Jesús. Tenemos órdenes específicas dentro del ambiente cristiano en el que cada día se fustigan la espalda y poco menos, que en muchos casos ha llegado a provocar alguna que otra muerte, y dentro del Islam pues solo hay que ver lo que está pasando. Es decir, estamos hablando de una libertad de culto y esto es importante remarcarlo. Luego, si nos atenemos a que siempre se habla de secta satánica, por lo general no se habla de grupo satánico o no se habla de filosofía satánica, sino siempre se le pone el marchamo de secta, es importante decir que desde mi punto de vista no tiene ningún peligro. Me refiero a que no tiene peligro comparándolas con las sectas destructivas. ¿Por qué? Porque el que entra en una secta satánica sabe perfectamente a qué entra. Entra a adorar a la figura del diablo y para eso no hace falta que nadie le coma la cabeza. Sabe perfectamente a qué va. Desde mi punto de vista eso no tiene ningún peligro. Bien, pues si os parece vamos a escuchar cuál es la opinión del experto al que hemos consultado, a Luis García Cruz, que yo creo que tiene una opinión más cercana a la de David. Escuchémosle. Dos peligros fundamentalmente, dos peligros. Un peligro es inmediato, tiene que ver con la seguridad ciudadana y el orden público, digamos. Los satanistas son milenaristas, creen que antes del reinado de Satán tiene que llegar el tiempo del caos y por lo tanto actúan para generar el tiempo del caos. Este era el objetivo de Manson en los 60 cuando asesinó a Sharon Tate, que la policía le echara las culpas a los negros y que los negros reprimidos provocaran una revuelta, una gran revuelta en los Estados Unidos. Es decir, actúan como instigadores, como provocadores. Por ejemplo, en una situación como la actual, podrían actuar como un grupo terrorista, esgrimiendo cualquier idea política, porque la finalidad es provocar el caos, la subversión del caos. Dentro de la seguridad ciudadana, los pequeños grupos liderados por jefes psicópatas, por gurús psicópatas, como el caso Manson, también son un peligro personal para la gente, la pueden asesinar. Es decir, ha sucedido varias veces, estoy pensando incluso en España, en el caso del crimen del rol, que fue cometido por una secta satánica incipiente, ¿no? Aunque eso no se haya reconocido en el juicio, porque hay resistencia, eso lo dicen los policías especializados de Estados Unidos, hay una gran resistencia de los tribunales a considerar el satanismo, tienden más bien a considerarlo hechos de locura, puntuales, pero hay un gran temor al contagio social o al sensacionalismo o al hecho de que eso dispare una casa de brujas. Entonces, en general, para que un crimen sea aceptado como satánico es muy difícil. Es muy difícil, aunque lleve la firma satanista, como el caso del hijo de Sam, Estados Unidos, que mató a varias mujeres de disparos en la cara. Y luego hay un peligro mayor, un peligro mucho mayor que el de los asesinatos rituales, que el de la subversión esta del caos, que tiene que ver con la cultura. El satanismo opera como un gran corruptor de la cultura. Lo que le viene a decir al hombre es, mire, usted es por naturaleza un predador, usted es por naturaleza malo, está hecho así por una divinidad mala. Pues déjese de complejos de culpa y actúe con regocijo de esa manera. Bien, David, ¿querías apuntarnos algo acerca de las declaraciones de Luis? Sí, que yo de todas formas, y no haciendo abogado del diablo,
como chiste fácil, sino como acercamiento de opiniones, porque yo no veo tampoco que sean opiniones sustitutivas, la de Fernando, la mía, o en este caso las declaraciones sino de Luis. complementarias. Claro, Exactamente, complementario. Siempre y por supuesto está por encima de todo la libertad del individuo, es decir, en este caso la libertad de culto. Sí es cierto que cuando una persona entra en una secta satánica sí que sabe a priori lo que se va a encontrar. O sea, efectivamente es un culto a Lucifer o a Satán, pero en algunos casos no es así, es decir, entran en pequeños grupos que además tampoco no están en lo que podía ser una internacional luciferina, sino son personajes individuales que se montan su propio grupo, su propia secta, se llaman adoradores de Satán o yo que sé, o de adoradores de Aker, que es el macho cabrío. Entonces, en esos casos pueden entrar en esos grupos sin tener el conocimiento de que realmente los rituales o las cosas que vayan a poder realizar. A partir de ahí, en esa parte sí que puede ser o haber pertenecer a ese grupo que antes hablamos de sectas destructivas. Mientras tanto, no. Es decir, las sectas satánicas no tienen por qué ser sectas destructivas tanto en cuanto el hombre o mujer que entra a formar parte es consciente en todo momento de lo que allí va a hacer, y es el culto a Satán o el culto a Lucifer. Bien, existe muchísima leyenda sobre los rituales satánicos de estos grupos y seguramente pues muchos de ustedes habrán también oído experiencias, historias de este tipo relacionadas con el diablo, relacionadas con Satán. Nosotros querríamos saber, y para eso contamos aquí con nuestros expertos, cómo se desarrollan, qué es lo que hacen estos grupos en sus rituales. Al principio del programa hemos podido ver, bueno, pues unas imágenes, como les decía, de la película Ice White Shad, donde están realizando una especie de ritual, podríamos llamar satánico, pero queremos saber en la realidad cómo se desarrollan estos rituales, qué es lo que hace esta gente exactamente. Digamos que es de lo más variopinto que puede haber, es decir, no hay un patrón único. Tienes, por ejemplo, grupos luciferinos que exclusivamente se reúnen, pues quizás muy cercanos a la filosofía masónica, exclusivamente para compartir ideas, filosofías y pensamientos, y ese es su ritual, no hay otra cosa. Hay otro tipo de grupos, quizás lo más vandálico, ¿no?, que hay dentro del satanismo, que se dedican, por ejemplo, uno de los grupos más conocidos que llevaba un curioso nombre, que era un nombre que en los años 70 pues casi mitificó a un grupo de música, Barón Rojo. Pues bien, había un grupo satánico llamado Barón Rojo que se dedicaba a asaltar todo tipo de cementerios y a fumar marihuana en huesos de difuntos. Y ese era parte de su ritual. También tenemos otro tipo de rituales, por ejemplo, los que profesaba el creador de la iglesia de Satán, Anton Sándor Lavey, bueno, pues que era lo que era la antiliturgia cristiana, la antieucaristía, es decir, lo que nosotros vemos habitualmente un domingo en misa, él le daba la vuelta, él directamente lo invertía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si uno tiene que ir a misa recatado, ahí casi todo el mundo iba desnudo, y de hecho el final de la misa satánica no era ni más ni menos que la orgía común. Sobre la mesa se colocaba generalmente a una virgen sobre la cual, pues en unas ocasiones con sangre, en otras ocasiones con otro tipo de líquido, se realizaba una cruz invertida. De hecho, el mismo oficiante, el sumo sacerdote, también portaba sobre sus propias túnicas una cruz invertida. Esto era parte del ritual. De hecho, si antiguamente, y esto posiblemente los que ya peinen canas, los que luzcan los 60 años, recordarán que en los pueblos antiguamente una de las prácticas más habituales, sobre todo en época de Pascua, era acudir a la iglesia, a misa en días puntuales, y besar los pies del Cristo. En este caso, lo que se practica es lo contrario, lo que se besa son las posaderas del diablo. Es decir, eso es, digamos que es una especie de mofa a la liturgia, a la Eucaristía cristiana. Ese es el prototipo, si podemos encontrar alguno, de ritual satánico, pero como te digo, hay muchísimas variedades. Sí, además... Bien, ¿es cierto que se llegan a realizar sacrificios, incluso en algunos casos humanos? Sí. En algunos casos, pero dentro de lo que es la doctrina de Satán, el sacrificio humano yo lo dejaría más para, digamos, cuatro colgados que malinterpretan lo que es la Biblia satánica o malinterpretan las directrices en su momento pues ofrecidas por Anton Lavey, ¿no? Bien, o sea que esto es más leyenda urbana que lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, ¿no? Sí que hay otro tipo de sacrificios. Antes ha comentado Lorenzo pues que hay diferentes tipos de rituales y son diferentes, variopintos. Por ejemplo, él ha estado nombrando más lo que podía ser una misa negra, en la que el altar, el ara, pues es el cuerpo de una mujer desnudo, y
Además, los mismos satanistas lo que consideran que así como en una misa cristiana Dios nunca está presente, sino que es algo simbólico, según ellos, en un ritual, en una misa negra, Satán sí que está presente, y además utilizan la sangre, utilizan el vientre de la mujer y utilizan, por supuesto, los órganos sexuales de ella. Pero luego, por otra parte, también están lo que son los que se denominan misas rojas. En las misas rojas sí que entra más ese punto, ese primer tema que ha estado hablando Lorenzo, que es más a nivel filosófico. Los rituales son más simbólicos, o sea, pueden hablar del tema, pueden realizar del diablo de Satán, pueden realizar diferentes tipos de rituales, pero por ejemplo hay dos puntos claves, que es uno de ellos el tomar la hostia negra, no la hostia blanca, sino por contraposición la hostia negra, y después por otra parte es sin llegar a matar al altar, es decir, sin llegar a matar a la mujer en ese caso, pues sí que es, digamos, el acto de clavar el puñal sobre el vientre o sobre el corazón del altar, ¿no? También en otros casos, y antes he comentado que existen, y eso se utiliza más en las misas negras, es los gallos negros. Entonces, ¿existen gallos negros? Yo sí, no sabía que sí, gallos. existen gallos negros y son utilizados expresamente, bueno, o sea, no es que existan para los rituales satánicos, pero sí que son utilizados, o sea, son los que se utilizan en ese tipo de rituales. Entonces, sí que hay un momento determinado de la liturgia satánica en el que degollan al gallo todos alrededor de ese altar, de ese cuerpo femenino, y la sangre es, bueno, se rocía con ella todo el cuerpo, lo que es la tripa y luego los genitales de la mujer. Vemos, o por lo menos yo aprecio constantemente, que la sangre es un elemento importante, ¿no? Siempre se ve un poco mezclado, ¿no? La sangre en la mayoría de los rituales o en los rituales más extremos. La sangre ya no solo parte de la idea de que no es solo un elemento fundamental en rituales satánicos, sino que en cualquier ritual ancestral a lo largo de la historia es parte fundamental, porque es ni más ni menos que la simbología de la propia vida, es decir, es el elemento vital, lo que en definitiva hace que podamos caminar por este mundo. Entonces, evidentemente, está en todo tipo de ritual desde que el hombre es hombre, ¿no? En definitiva, lo que permite la sangre, el poder de un modo u otro quitar la sangre del enemigo, como podían hacer, por ejemplo, los brigantes celtas en su momento, pues ¿a qué te lleva eso? A que de un modo u otro le estás poco menos que arrancando su alma, que además te sirve a ti para de un modo u otro también engrandecer la tuya, ¿no? En un ritual satánico, pues poco más o menos viene a significar eso, ¿no? Es el significado de la propia vida, ¿no? Del elemento que se arranca, pues casi a lo que Dios ha creado. No debemos de olvidar que un satanista siempre piensa que nosotros somos hijos de Dios, somos una creación divina, por lo tanto, qué mejor cosa que ponerte por encima de esa creación divina. De todas maneras, no debemos olvidar que en cualquier ritual, es decir, en los rituales que la misa católica no deja de ser un ritual, también hay el momento en el que se toma la sangre de Cristo. Es una representación simbólica, pero no deja de ser lo mismo. Bien, también hay pues toda una simbología, y de hecho lo estamos también un poco esbozando, comentando, hay toda una simbología alrededor de estos rituales. Vamos a ver si os parece algunos de estos símbolos que utilizan los satanistas, y si les parece se los vamos comentando al mismo tiempo que los vamos viendo. Si Jorge, nuestro maravilloso realizador, ahí los tenemos. Bien. Pues bueno, ahí vemos una calavera normal y corriente. Bueno, esto lo que estamos viendo ahora mismo no es propio de un ritual satánico, es más propio de un ritual masónico. Masónico. Es decir, estamos viendo que cuando se realiza un ritual de iniciación de un nuevo miembro de la masonería, se le encierra en un cuarto con un papel y con una calavera que ejemplifica ni más ni menos ese papel que él va a escribir su testamento iniciático. La calavera significa la muerte y también significa el renacimiento a esa nueva vida como iniciado dentro de la logia. Es decir, esto correspondería más a un ritual satánico. Masónico. Bien, tenemos otros símbolos que vamos a ir viendo. Ahí tenemos una estrella. Una estrella de 5 puntas invertida, en el que circunscribe lo que es la cabeza de un macho cabrío. Es decir, podemos la apreciamos en el centro, sí. Exactamente, son las orejas laterales, los 2 cuernos en la parte de arriba. Bien. Esto lo utilizan mucho, ¿no?
Es uno, antes hemos estado viendo imágenes, se repite constantemente porque suele estar en todos los altares tenemos otra de estrella, ritos ¿no? De satánicos. 5 Sí, puntas. sí. Más o menos lo mismo con el macho cabrío en el Sí, centro. puede tomar diferentes formas, es decir, puede estar circunscrita